Mi ex esposa me fue infiel, pero después de un incendio, se dio cuenta que su amante era un cobarde y ahora quiere recuperarme. Cuando conocí a Daniela, jamás pensé que sería una de las personas que más quebraderos de cabeza me daría en la vida. La conocí en la universidad. Yo tenía 20 y pocos años, y ella apenas uno menos. Nos conocimos por amigos en común, empezamos a hablar, a compartir grupos de estudio y eventualmente, a salir. Tenía una personalidad tranquila, un poco reservada al principio, pero se mostraba centrada y responsable. Era de esas personas que uno cree que están listas para una vida estable. Nos graduamos juntos, yo en sistemas, ella en administración, y decidimos casarnos poco tiempo después. Los primeros años fueron buenos. Alquilamos un departamento cómodo, nos organizamos bien con los gastos, y todo parecía funcionar. Yo trabajaba como técnico informático independiente, ofreciendo soporte y mantenimiento a diferentes empresas de la ciudad. No tenía un jefe fijo, ni un solo lugar de trabajo, pero eso me daba libertad y me permitía moverme con horarios relativamente cómodos. Daniela, en cambio, consiguió trabajo en una empresa de logística que tenía una sucursal justo en nuestra zona. Ella tenía un horario más estructurado, de oficina, pero nos arreglábamos bien para vernos y compartir tiempo. Fue acompañándola a una ceremonia de fin de año de esa empresa, que conocí a algunos de sus jefes. Yo fui solo como pareja, sin intención de hacer contactos, pero al enterarse de mi profesión, me preguntaron si hacía soporte de redes y servidores. Les dije que sí, y me pidieron mi número. Pasaron algunos meses, pero eventualmente me llamaron para revisar sus servidores y cableado de red. Fue así que añadí esa empresa, donde trabajaba mi esposa, a mi lista de empleadores regulares. Al principio no había ningún problema. Iba de vez en cuando, hacia mi trabajo, y luego me iba. Aunque Daniela y yo trabajábamos en el mismo lugar, no solíamos cruzarnos. Ella estaba en la parte administrativa, y yo en las zonas técnicas. A veces la saludaba de lejos, a veces ni siquiera sabía si estaba en la oficina. Todo parecía normal. Seguíamos con nuestros planes. Teníamos conversaciones sobre comprar un auto, tal vez mudarnos a un lugar más grande. Incluso habíamos hablado de tener hijos, porque nuestros ingresos iban bien y ya sentíamos que estábamos listos. Claro, eso era lo que yo creía. La realidad, como descubriría después, era completamente distinta. Para ese punto yo tenía unos 30 años, y llevábamos casados casi 3. Nada me hacía sospechar que algo andaba mal. Daniela se comportaba de forma bastante normal en casa. Había días que estaba más callada o más distraída, pero nunca nada que me hiciera pensar que tenía a otra persona. Yo pensaba que lo nuestro estaba sólido, o al menos, estable. Un día, una empresa que tenía agendada me canceló a última hora. Como ya tenía todo listo y el equipo cargado, decidí adelantar una de las visitas que tenía programadas para la semana siguiente. Era justo a la empresa donde trabajaba Daniela. Me venía bien porque era cerca de casa, y el problema que tenían parecía simple, unas intermitencias con la red. Llegué como siempre, saludé a recepción, bajé al subsuelo donde tenían la sala de servidores y comencé a trabajar. Estuve allí un par de horas. Revisé los switches, reorganicé algunos cables, corrí pruebas. Me concentré tanto que se me pasó el tiempo volando. Cuando necesitaba unos cables específicos que no estaban en la sala técnica, pedí que me los mandaran desde el almacén del segundo piso. Me dijeron que no había nadie disponible en ese momento, pero que podía ir yo mismo si quería, ya que tenía acceso como técnico. Subí sin pensar mucho, con la intención de tomar lo necesario y seguir. Y fue ahí cuando todo cambió. Al llegar al almacén, que era bastante grande y con varios pasillos entre estanterías metálicas, escuché unas risas. Caminé unos pasos y, entre 2 estanterías, los vi. Daniela y otro tipo, abrazados, besándose con intensidad. No fue un beso casual. Estaban completamente metidos en el momento, como si no les importara nada. Me quedé paralizado unos segundos. Cuando reaccioné, di un paso más y ambos me vieron. El tipo se separó de inmediato. Daniela se quedó helada.
El silencio fue tan tenso que parecía que el aire se cortaba. Ella no dijo nada. Yo tampoco. Solo me di la vuelta y me fui. No tenía sentido armar un escándalo ahí, pero por dentro me hervía la sangre. Me temblaban las manos de la rabia y la decepción. Más tarde supe que el tipo se llamaba Sergio. Trabajaba en el área de operaciones y, por lo visto, no era la primera vez que se metía con mujeres casadas. Lo que más me molestó fue que, cuando reporté lo sucedido, no hubo mayores consecuencias. La empresa solo les hizo una llamada de atención, como si se tratara de algo menor. Yo no era empleado directo, así que no tenía peso para exigir nada, y al final quedó como una simple conducta inapropiada entre dos adultos. No nos despidieron ni los sancionaron. Nada. Por mi parte, tomé la única decisión que sentía correcta: iniciar el divorcio. No fue fácil. Daniela no lo tomó bien. Cuando la enfrenté, intentó justificar lo que había hecho. Me dijo que yo no le prestaba atención, que estaba demasiado enfocado en mi trabajo, que ya no la hacía sentir deseada. Todo el discurso típico que uno espera de una persona que no quiere asumir su culpa. Encima, en medio de la discusión, me soltó que Sergio era más hombre que yo y que la hacía sentir viva. Le dije que no quería discutir más, que firmáramos los papeles, y que cada quien siguiera su camino. El proceso legal fue bastante rápido porque no teníamos hijos, ni bienes compartidos de alto valor. Cada quien se quedó con lo suyo. Ella se mudó a un departamento cerca de su trabajo, y yo seguí con mi rutina. Me tomó unas semanas volver a enfocarme, pero lo logré. Seguí trabajando, ampliando mi red de clientes, concentrado en lo mío. Desde el divorcio, que se concretó unos 8 meses atrás, volví a ir un par de veces a la empresa de logística donde trabajaba Daniela. Era parte de mi trabajo, y no quería perder el contrato solo por orgullo. Por suerte, en esas visitas no me crucé con ella. Yo solo entraba, hacía lo que tenía que hacer y me iba. Prefería mantener todo estrictamente profesional. Mientras no me buscaran problemas, yo tampoco iba a generarlos. Así que cuando me llamaron nuevamente para revisar un problema de intermitencia en las conexiones de red, no dudé. Era un trabajo más, otro cliente habitual. No tenía razones para sospechar que ese día iba a marcar un antes y un después en mi vida. Llegué cerca del mediodía. El lugar estaba extrañamente vacío para esa hora. En la recepción me dijeron que la mayoría del personal estaba en un evento corporativo, una especie de almuerzo empresarial que estaban haciendo en la parte de atrás, fuera de las oficinas, como celebración de aniversario. Quedaban solo algunos administrativos, seguridad, y un par de empleados que debían quedarse para que todo siguiera funcionando. A mí, obviamente, no me invitaron. Pero tampoco esperaba otra cosa. Fui directo a lo mío. Bajé al subsuelo donde estaban los servidores y la sala técnica. Era un espacio aislado, con una temperatura controlada y sin ventanas, como suele ser en estos casos. Me instalé ahí a trabajar. Me puse los auriculares, conecté los equipos, y me concentré en revisar lo que podía estar causando el problema de red. Perdí la noción del tiempo. No sé cuánto estuve abajo, pero probablemente más de 1 hora. Revisé todo con calma. Probé cables, revisé los registros del router, ajusté un par de nodos. Subí un momento a recepción para comprobar que todo estuviera funcionando bien en sus sistemas. Fue ahí cuando la recepcionista me dijo que ya se iba y me entregó el cheque por el trabajo, que originalmente debía darme al finalizar, pero como no quería perderse la reunión, prefirió adelantarse. Le dije que no había problema. Yo ya que estaba por terminar, y aproveché para subir al segundo piso y dejar el cheque, junto con mi laptop, en mi casillero. Luego regresé al sótano con la intención de recoger mis cosas y dejar todo limpio antes de irme. Pero apenas estaba recogiendo todo, cuando empezó a sonar un pitido. Era la alarma contra incendios. Empezó a sonar con ese tono intermitente, metálico y molesto que uno espera no escuchar nunca en serio. El sonido no se detenía, y llegué a la conclusión de que no era una prueba ni una falla, era una alerta real. Tomé mis cosas, cerré todo rápidamente y subí a recepción. Las pocas personas que quedaban en la empresa estaban ahí,
mirando confundidas, sin saber si salir o esperar instrucciones. Fue entonces cuando alguien bajó corriendo desde el segundo piso, gritando con desesperación: «¡Fuego en el almacén!». Y allí lo vimos, humo saliendo por el pasillo. Los que estábamos en recepción dimos la vuelta de inmediato para salir del edificio. Pero justo en ese momento me detuve. Mi laptop, mi cheque, dudé un instante, y entonces di la vuelta, corriendo hacia la escalera. Al llegar al segundo piso, el ambiente ya era muy distinto. El humo era espeso, pesado, con ese tono gris oscuro que arde en los ojos y en la garganta. Aún así, pensé que tendría tiempo para tomar mis cosas y salir sin problemas. El área de empleados estaba a solo unos metros, así que corrí hacia los casilleros, abrí el mío, metí la laptop con cuidado, guardé el cheque y ajusté bien la mochila a la espalda. No tardé ni 2 minutos, pero cuando abrí la puerta para salir, todo había cambiado. El pasillo estaba invadido por un humo negro y caliente. Ya no se veía con claridad. La luz de emergencia parpadeaba débilmente, y por primera vez, sentí el calor como una ola sofocante que me golpeaba el rostro. El aire era denso, y cada respiración me quemaba por dentro. El almacén estaba justo frente al pasillo, cerca del área de empleados. Fue entonces cuando escuché pasos. De entre el humo, un hombre salió corriendo y me chocó con fuerza. Ni siquiera se detuvo. Siguió de largo, bajando por las escaleras. Me apresuré a seguirlo, pero justo antes de alcanzar la escalera, me detuve en seco. Un grito. Una voz desesperada pidiendo ayuda. Al principio no supe de dónde venía, pero la escuché de nuevo. Más clara. Era una mujer. Y venía del almacén. Me quedé paralizado unos segundos. El humo no me dejaba respirar bien. Todo mi instinto me decía que corriera hacia la salida. Pero ahí estaba esa voz. Pidiendo ayuda. Maldiciéndome por dentro, di la vuelta y corrí hacia el almacén. Las puertas estaban abiertas, y lo que vi al cruzarlas fue un verdadero infierno. Las estanterías estaban ardiendo, papeles y cajas consumiéndose en llamas. Se escuchaban pequeñas explosiones en distintas partes del lugar. Aerosoles, focos, algo que estallaba sin parar. El calor era insoportable, y el humo envolvía todo. El lugar era un laberinto ardiente. Grité con todas mis fuerzas: «¿Dónde estás?», y la respuesta vino unos segundos después. Seguí la voz, tropezando con escombros, esquivando estantes a medio caer, tratando de mantenerme lo más bajo posible para evitar el humo. Caminaba medio agachado, cubriéndome la boca con la camiseta. La visibilidad era casi nula. Y entonces la vi. Al fondo del almacén, medio tirada entre cajas chamuscadas, estaba Daniela. Mi ex esposa. Tenía el rostro sucio, las lágrimas mezcladas con hollín, y los ojos completamente desorbitados por el miedo. Se lanzó hacia mí apenas me vio, llorando. Me dijo que había tratado de salir, pero se tropezó y se había luxado el tobillo. Cojeaba. Estaba aterrada. Ya estaba ahí. No podía hacerme el desentendido. La tomé del brazo y traté de guiarla fuera del lugar, lo más rápido posible. Pero no se movía. Lloraba, decía que no podía correr, que le dolía. Le dije que dejara de decir tonterías, que no pensaba morirme ahí, y mucho menos por culpa de ella. La jalé sin miramientos, tratando de avanzar entre el humo y los escombros. Pero Daniela era un lastre. Gritaba, se atoraba con el humo, tropezaba con todo. No ayudaba en lo más mínimo. A duras penas conseguimos llegar al pasillo, que también empezaba a llenarse de llamas por los costados. El calor subía como una pared invisible que se metía en los pulmones. Me pasé uno de sus brazos por encima del hombro, cargándola a medias. Avanzábamos como podíamos, pero ella apenas ponía de su parte. No sé si realmente estaba herida o si simplemente se había rendido, pero la sensación de arrastrar un peso muerto se volvió frustrante. La escalera principal ya no era una opción. El fuego la había alcanzado. Así que giré hacia la escalera de emergencia, al fondo del pasillo. Estaba llena de humo, pero al menos no estaba ardiendo. Bajamos como pudimos,
ella tambaleándose, yo apretando los dientes con cada escalón. En un momento se dejó caer, llorando, diciendo que ya no podía más. Me detuve, con la respiración entrecortada. No era la primera vez que pensé en dejarla ahí. Hubiera sido fácil. Ya había hecho más de lo que cualquier otro habría hecho. Pero algo dentro de mí me obligó a seguir. No porque la amara. Esa etapa estaba muerta hacía tiempo. Sino porque no podía vivir con la idea de haberla dejado quemarse. Ella lloraba sin parar, repitiendo que íbamos a morir. Así que le di una bofetada, con fuerza, sino para hacerla reaccionar. Se quedó en silencio un segundo. Aproveché y la obligué a ponerse de pie. La arrastré de nuevo, y logramos salir a la planta baja. La recepción era un caos. Había fuego por todas partes. Las paredes crujían, se escuchaban objetos romperse y explotar. El calor era insoportable. Avanzamos como pudimos, yo jalándola de la mano, cuando un estruendo nos hizo mirar hacia arriba. El falso techo se desplomó en llamas, a pocos metros de nosotros. Daniela gritó y volvió a dejarse caer. Decía que no podía más, que la dejara. Harto, completamente fuera de quicio, la levanté en brazos. Ya no quería escuchar más gritos ni lamentos. Solo quería salir. La cargué y empecé a correr por la recepción, esquivando lo que podía, con trozos del techo cayendo cerca de nosotros. No sé cómo lo logré, pero al final crucé las puertas de entrada justo cuando los bomberos estaban llegando. Daniela iba colgada de mí, como un peso muerto, aferrada a mi cuello. Uno de los bomberos se acercó corriendo y la tomó enseguida. Nos apartaron a ambos hacia un costado mientras los demás se lanzaban hacia el edificio. Escuché gritos, pasos, radios. Todo era confuso. El aire afuera, aunque cargado de humo, se sentía casi frío comparado con lo que había adentro. Me giré un momento para ver el edificio. Las llamas ya eran visibles desde todos los ángulos. El almacén estaba completamente perdido. Las oficinas también. Y entonces, entre todo ese caos, una idea cruzó por mi cabeza. La reconstrucción de ese lugar iba a costar millones. Y yo tenía en la mochila un cheque recién firmado, de esa misma empresa. Y lo único que se me ocurrió, era que debía cobrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Así que me fui al banco. Lo que había causado el incendio se aclaró varios días después. Yo estaba completamente sano, así que cobré mi cheque sin problemas y seguí con mi vida. Pensé que eso sería todo. Pero en la empresa no fue así. Perdieron prácticamente todo. Oficinas, registros, mobiliario, parte del sistema interno. Solo el área de sistemas se salvó, y eso gracias a que estaba en el sótano y a la rápida intervención de los bomberos. Como yo era el que conocía la estructura y el sistema de red de la empresa, me pidieron que ayudara con el reinicio de los servidores y el acceso a las grabaciones de seguridad. La policía ya estaba involucrada, y necesitaban revisar todo el material posible para determinar cómo se inició el fuego. Estuve con ellos cuando revisamos las cámaras. Yo mismo ayudé a recuperar los archivos del servidor, que milagrosamente seguía funcionando. Y fue ahí que entendí exactamente lo que había pasado. Mientras todos los empleados estaban en la reunión fuera del local, Daniela y Sergio, sí, el mismo tipo con el que me fue infiel, decidieron encontrarse en el almacén. En las imágenes se veía a Sergio entrando primero, solo, parado cerca de una zona claramente marcada con señales de prohibido fumar. Estaba con su cigarro en la boca, como si nada. Fumó durante varios minutos, mirando hacia la entrada del almacén. Luego llegó Daniela. Ella miró a los costados como asegurándose de que no hubiera nadie. Y entonces Sergio tiró el cigarro al suelo, lo pisó de forma descuidada y lo pateó debajo de un estante. Después de eso, ambos se fueron juntos al fondo del almacén, a una puerta que daba al cuarto de documentos contables. Un espacio cerrado, sin ventanas, y que por protocolo solo debía usarse para archivo y por tiempos cortos. Pero ahí se encerraron. Minutos después, en la misma zona donde Sergio había tirado el cigarro, empezaron a aparecer pequeñas llamas.
La hipótesis de los peritos fue que la colilla encendida cayó cerca de un cesto con papeles y que además, en el piso, había restos de material de embalaje. Cerca había una caja con botellas de limpiador industrial. Algo explotó. No quedó claro qué fue exactamente, pero el fuego se extendió en cuestión de segundos. La alarma contra incendios se activó poco después. En ese momento, nadie salió del cuarto. Pasaron varios minutos. Ya había humo y fuego por todos lados. La visibilidad de las cámaras se volvió mínima. Pero justo antes de que el sistema fallara, se vio claramente a Sergio saliendo del cuarto, cubriéndose la cara y corriendo entre las estanterías. Fue él el que me empujó en el pasillo, el que me crucé cuando fui a buscar mis cosas. El tipo huyó dejándola ahí. Después de eso, las cámaras del almacén dejaron de grabar. El calor terminó por fundir el sistema. Las imágenes eran concluyentes. Sergio fue denunciado por negligencia grave con resultado de incendio. La fiscalía lo imputó formalmente, y aunque no recibió una condena de cárcel efectiva, sí le dieron 2 años de prisión condicional, además de una multa alta por los daños y prohibición de trabajar en entornos industriales o logísticos durante 5 años. Lo suficiente para arruinarle la carrera. En cuanto a Daniela, fue despedida de inmediato. No hubo cargos contra ella, pero estaba claro que había violado normas internas graves y que su conducta había sido negligente. No solo estaba fuera de su puesto, sino también marcada por todos los que supieron lo que pasó. Las pérdidas de la empresa fueron millonarias, y todo por una calentura a escondidas en horario laboral. Casi una semana después del incendio, al volver de hacer unas compras, me la encontré afuera de mi departamento. Daniela. Dijo que no había podido dormir sin darme las gracias. Que lo que hice por ella fue lo más grande que alguien había hecho jamás. Que me debía la vida. Que había sido una estúpida, que ahora entendía quién era el verdadero hombre en su vida. Que Sergio la había dejado ahí para morir, y yo, en cambio, había arriesgado todo por salvarla. No dije nada. No había nada que decir. Me metí a casa sin abrir la boca, y cerré la puerta. Pensé que con eso lo entendería. Pero no. Desde ese día, se ha convertido en una especie de sombra. Me escribe todos los días. Me deja mensajes, correos, incluso cartas en el buzón. Me dice que sabe que aún la amo, que lo que pasó fue una prueba, que podemos volver a empezar. Que lo nuestro tiene una segunda oportunidad. Que salvarla fue un acto de amor, una señal de que lo nuestro no terminó realmente. Está completamente fuera de la realidad. Lo peor es que su madre también empezó a escribirme. Llorando. Diciendo que el amor verdadero existe, que lo mío fue un acto de valentía y entrega, que no puedo negarle a su hija una segunda oportunidad después de haber hecho algo así por ella. Me hablan como si hubiera sido un rescate de película. Como si yo me hubiera lanzado entre las llamas por amor. Como si todo hubiera sido un sacrificio romántico, una escena digna de novela. Pero la verdad es que no fue nada de eso. Si hubiera sabido que Daniela estaba ahí, si hubiera sabido que fue ella quien causó ese desastre, si hubiera sabido que estaba escondida con Sergio, si hubiera sabido que la gente perdió su empleo por culpa de su calentura, jamás me habría acercado. Y lo más absurdo de todo es que alguien, no sé quién, tomó una foto justo en el momento en que salía del edificio con Daniela en brazos. La imagen se volvió viral. Apareció en redes sociales con frases del tipo, el exesposo que salvó a su mujer del fuego. La gente se emocionó, se armó toda una historia de amor que no existe. Nadie sabe lo que pasó realmente. Y nadie quiere escucharlo. Solo ven la imagen. La falsa narrativa. Ahora soy su héroe. No pedí nada de eso. No lo quiero. No lo necesito. Solo me queda esperar que el silencio sea suficiente para que todo esto se olvide. Porque si intento pedir una orden de alejamiento contra Daniela, nadie me la va a conceder. ¿Cómo le explicas a un juez que quieres alejarte de la mujer a la que salvaste de morir en un incendio? Nadie me va a creer.
¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.